Pues estamos aquí con Lucía Orbiler. Yo estoy intentando pronunciar el apellido, no lo voy a pronunciar bien, lo sé, ya lo tengo en cuenta. Lucía se define como multiemprendedora, experta en comunicación, marketing estratégico y desarrollo de negocio. Y ella cerró su primera empresa al cabo de 2 años porque arrasó con el resto de esferas de su vida y hace ya 10 años que ayuda a personas con un negocio propio a trabajar su mentalidad emprendedora para que sean capaces de liderar sus empresas con foco, seguridad y control. Y esto está muy bien así a resumen, pero yo voy a lanzarte, Lucía, la pregunta más difícil de toda la sesión, la que siempre hago, que es ¿quién es Lucía? Y que te definas tú de la forma que tú quieras, porque este espacio es para conocerte. Bueno, arrancas fuerte, Sofía. Gracias por invitarme a este espacio. Y no sé si darte las gracias por la pregunta, porque es de estas que es terriblemente difícil contestar, ¿no? Porque al final No depende inventes de nada. cada contexto. Y nosotras que somos de las de irse buscando, pues te vas reencontrando contigo misma y redefiniendo. Pero imagino que al hilo un poco de esta presentación que has hecho, pues soy una persona que desde que tengo uso de razón ha tratado de buscar sus propias respuestas a muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el éxito o qué te hace feliz? Porque no siempre es eso que nos rodea o eso que todos los demás ven. Y te lo voy a bajar a tierra con un ejemplo. Yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas y al muy poco de licenciarme recibí una oferta de una multinacional americana que me fichaba con un sueldazo, con un puestazo y todas esas cosas. Y todo el mundo a mi alrededor estaba muy emocionado, celebrando y casi celebrando mi futura hipoteca que ya habían dado por hecho que me lanzaba a comprarme una casa porque eso era el éxito para ellos. Y sin embargo yo pues me sentía terriblemente infeliz. Y como para mí eso pues no era sentirme libre, que es lo que descubrí que después me pasaba, ¿no? No me sentía que fuera libre, sentía que estaba encerrada en un edificio muy bonito de cristal, pero al que iba todos los días llorando a trabajar. Decidí renunciar a eso sin tener muy clara la dirección de dónde iba mi vida o dónde iba mi carrera profesional, ¿no? Me fui a vivir a Londres a buscarme, luego descubrí que a buscarme en ese momento me puse un montón de excusas estupendas y súper racionales por las cuales ir a estudiar moda a Londres y trabajar de camarera era una gran idea. Pero ahí me picó un poco el gusanillo del viajar, que ya lo tenía de serie, pero del instalarse y vivir en otros lugares que te aportan otras perspectivas y te siguen redundando en esta idea de cuestionarte cuál es la verdad, ¿no? Y al final creo que no hay una respuesta, pero que tiene que partir más bien de dentro que de fuera. Y en esto, eso de ir acumulando experiencias de viaje y tener la oportunidad de trabajar en distintas industrias, sectores, países, empresas y demás, y ver que cada uno hace lo que puede, Sofía, lo que puede. Y eso está bastante bien. Pues he llegado a la conclusión de que Lucía es una tía que se dedica a ayudar a otros que tienen un negocio propio, que lo han creado en base a una vocación, un talento o una pasión, a ser felices con eso que hacen, a tener negocios prósperos y además poder disfrutar del resto de esferas de su vida. Porque una de las cosas que pasa que me parece muy injusta es que igual que yo me sentía prisionera de ese edificio de cristal o en otras oportunidades en las que se suponía que estaban funcionando muy bien las cosas para otros, pero no necesariamente para mí, es que muchos emprendedores que montan sus negocios en base a estas ideas que te he contado, se sienten esclavos de sus negocios. Y a mí esto me parece terriblemente injusto y creo que se pueden hacer las cosas de tal manera que no solo disfrutemos de eso que hacemos y de ese valor que aportamos al mercado, sino que además podamos disfrutar de otras cosas como puede ser hacer deporte, cosa que sé que a ti también te encanta, practicar yoga, disfrutar de tu familia, de tus colegas, viajar, hacer cosas, ¿no? Y no estar simplemente viviendo para tu negocio. No sé si me he liado o se ha entendido algo. Se ha entendido perfectamente y además para mí has abierto como un montón de puntitos súper interesantes. Lo comentábamos antes de empezar a hablar, que íbamos a permitirnos fluir porque tenemos bastantes cosas en común
y porque quería conocerte de verdad, y además eso es lo bonito, ¿no? Que haya un interés real por conocer quién es la persona que está al otro lado, porque siento que eso puede servir a muchas personas. Y lo primero de todo ha sido cuando has dicho que empezabas el camino que otros consideraban como éxito y tú con eso no estabas contenta, y ha resonado un montón conmigo y creo que con muchísimas más personas. A modo de anécdota, cuando yo firmé mi primer contrato, que fue con una multinacional, que era este momento de crisis en el que todas o gran parte de mis compañeros y amigas de Murcia no tenían todavía trabajo, no podían acceder a un trabajo, yo ya tenía un contrato sobre la mesa, 6 meses antes de acabar la carrera. Eso era éxito. Mi madre fue como una liberación para ella, decir, vale, una colocada, una menos, Una check. menos. Yo lloré firmando ese contrato. Claro, Yo sí, lloré de pena. te entiendo súper bien porque es una sensación compartida. Lo que pasa que además es complicado, Sofía, porque en ese momento no tienes los recursos como para entender lo que te está pasando, ¿no? Es como que todavía no has vivido las experiencias, no tienes la madurez. Al final la experiencia es un grado y las canas, ¿no? Te dan también esta capacidad de identificar, pero porque simplemente tienes la experiencia, te has enfrentado otras veces a situaciones parecidas, pero la primera vez que te pasa que algo que supuestamente todo el mundo ve como lo mejor que te puede pasar y tú lloras porque no te sientes bien y ni siquiera lo puedes verbalizar, pero hay algo dentro de ti, que es el instinto al que nos hemos encargado entre todos de bajarle el volumen hasta que nadie le hace caso, ¿no? El ser valiente y el lanzarse a optar por otro camino cuando todos los demás te dicen que estás loco, que también se parece mucho al camino del emprendimiento, ¿no? Cuando dices, voy a montar un negocio propio y todo el mundo te dice, bueno, ¿a dónde vas? ¿No? O sea, ¿cómo se te ocurre? Si es que es muy complicado y no sé qué, pero algo dentro de ti te dice, sí. Y el problema es que es muy difícil verbalizarlo, ¿verdad? Y cuando es la primera vez que te pasa, pues además entran todas esas dudas internas, porque no somos autorreferentes al final, ¿no? Dudas internas y dudas externas, porque al final la sociedad y el contexto tienen una presión que es capaz de hacerte sentir mal si quieres salir de esa rueda, ¿no? Y además Totalmente. te sientes incluso un desagradecido. Yo, si rechazaba eso, sentía que estaba siendo una desagradecida con mi familia, desagradecida con la empresa que me daba la oportunidad. Te llega a hacer sentir mal. Por eso te decía que era tan bonita esta conversación, porque yo creo que hay muchas personas que al final terminan yendo por el camino de emprender, han sentido eso en algún momento, y algo que también creo que se siente mucho es que cuando estás en un trabajo que no te gusta, que no te aporta, sientes que no aportas nada de utilidad. Y Mm. cuando valoras tanto la libertad y tu tiempo, sentir que estás perdiendo tu tiempo es una sensación de cárcel, de ahogo. Sí, sí que lo es. Y mira, precisamente el motivo principal por el que yo cerré mi primer negocio no fue porque no funcionara, porque era un negocio que funcionaba. Es verdad que, o sea, no funcionaba en plan Zara o Inditex, que era un negocio de moda, ¿no? Pero sí que funcionaba y sí que costeaba mi vida. Pero ¿qué pasaba? Que yo lo había creado de nuevo, en base a todo lo que yo creía, pensaba, se suponía que era un negocio, los objetivos que yo pensaba, se suponía, creía que tenía que aspirar a, y creé un negocio en base a todo lo que yo sabía hacer. Es decir, skills, habilidades que yo había identificado que en el mercado eran valiosas, pero eran cosas que había aprendido, no eran talentos innatos que a mí personalmente me llenara el utilizarlos, ¿no? Y cuando, por eso trabajo también con este tipo de emprendedores, ¿no? Que han decidido apostar por esa pasión, esa vocación o ese talento que tienen, porque me parece tan bonito y me parece también muy bien, permíteme este pequeño paréntesis, porque ahora creo que se ha puesto muy de moda la idea del propósito y también tengo muchas conversaciones con personas que me dicen, pero yo mi negocio lo he montado para ganar pasta, o sea, porque he visto una oportunidad y tal. ¿Está bien para ti? Sí, pues de puta madre. Ya está, o sea, no con mi mensaje quiero decir que todo el mundo tenga que crear un negocio en base a estas habilidades naturales o talentos, sino que me gusta trabajar con personas que han decidido apostar por ese camino, eh, pero cuando no lo haces, de nuevo yo me sentía
que estaba atrapada en un negocio que había creado yo, que fíjate tú ya la ida de olla, ¿no? Que tú te montas una cárcel para ti y dices, no puede ser esto, no puede ser, me he equivocado, ¿cómo me he equivocado? Pero bueno, de todo se aprende y también creo que forma parte del camino y que no estaría en el lugar en el que estoy hoy si no hubiera recorrido ese viaje, ¿no? Pero cómo nos hacemos trampas al solitario, Sofía, es bastante curioso. Por eso decimos también que somos nuestros peores jefes, ¿no? Al final tenemos una mano dura con nosotros Mm, que no le permitiríamos a lo mejor a otros, o que a lo mejor se lo permitimos, pero nos cabreamos, nos sienta mal que nos traten mal. Y en sí, cambio nosotros mismos somos increíblemente duros. Y sobre el tema del propósito que comentabas, al final me ha encantado que hicieras esa aclaración, porque es como esta búsqueda del sweet spot, de esa combinación entre lo que el mercado necesita, lo que tú puedes aportar al mercado, aquello que se te da bien, ¿no? O sea, lo que el mercado demanda de ti, aquello que se te da bien. Entonces sí que es muy interesante todo esto, pero yo creo que al final todo lleva a que haya una coherencia de decir, ¿qué prima para mí? ¿Prima para mí un estilo de vida? ¿Prima más el estilo de vida que el trabajo que yo desarrolle en sí? Sí, pues voy a crear un negocio que me permita tener el estilo de vida que quiero, porque eso es lo que yo realmente quiero. Entonces ahí está ese propósito versus sí, el negocio que al final creas. Puedes hacerlo por una pasión, genial. Lo haces por coherencia y por lealtad a ti mismo, pues también genial mientras tú te sientas bien, ¿no? Y sí, con esto que comentabas, totalmente. te lanzo pregunta. ¿Qué fue? A ver. Porque una vez estás metida en esta locura de trabajar, 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 no tengo horas, soy mi propia jefa, me estoy machacando, pierdes totalmente la visión desde fuera. O sea, esa perspectiva de, oye, Lucía, aquí hay un asuntillo que tratar, todo eso se pierde. Entonces, ¿qué Totalmente. te hizo a ti hacer el clic? ¿Qué te hizo a ti darte cuenta de que, Lucía, por aquí no, tenemos que Pues volver a mirar la imagen? es una gran pregunta, Sofía, porque lo has definido súper bien. Creo que entramos en una especie de túnel obsesivo donde dejamos de ver, oír, atender a cualquier señal que no sea la de sigue, empuja, sudas, sufre, no duermas, dalo todo aquí, ¿no? Y estamos así. Y tú que practicas yoga como yo, sabes que en las fuerzas del yin y el yang, si estamos con una energía muy de acción, muy masculina, muy de batalla, ¿no? Constante, tenemos que equilibrarla. Y que si no atendemos a las señales que nos manda el cuerpo, que el cuerpo al final somatiza aquello que estás sintiendo, estás viviendo, ¿no? Te está pasando. Y cuando tú no escuchas a tu cuerpo, hay un momento en el que tu cuerpo coge las riendas y para, y te obliga a parar porque los equilibrios son algo que no se pueden evitar, ¿no? Entonces lo que a mí me pasó fue que la única vía de escape que yo tenía en ese momento en el que le estaba dando todo a ese negocio, que no, de nuevo, ¿no? Me tenía en un bucle vicioso de entrega, de sufrimiento. A ver, no estaba en un trabajo físico de estos durísimos, pero sí había un componente de sufrimiento importante. Mi única vía de escape en ese momento era salir a correr. Lo único que yo no perdonaba era salir a correr. Y yo salía a correr como una obsesa, todos los días, sin descansar, durante como mínimo una hora. Y era mi momento que luego descubrí que en realidad estaba meditando, es decir, estaba poniendo el cerebro en off, porque lo único que podía hacer en ese momento era correr un pie y otro, porque si no me voy a caer y no puedo respirar y tengo que estar pensando en todas estas cosas y no me da para más. Por eso me enganché, ¿no? ¿Qué pasó? Que por fortuna un día me lesioné, porque claro, el cuerpo te para, ¿no? Y al lesionarme, pues me quedé sin vía de escape. Al quedarme sin vía de escape empezaron a materializarse todos los demonios con mucha más fuerza y esta permanente sensación de insatisfacción, de pérdida. Me sentía muy, muy profundamente perdida, ¿no? No entendía por qué estaba haciendo todo ese esfuerzo, no me parecía que el retorno fuera justo, no me parecía que estuviera viviendo una vida que me llenara en absoluto, ¿no? Y pues
me puse fatal, cada vez peor, empecé a tener ataques de pánico, a los ataques de pánico empezaron a suceder los ataques de ansiedad, después los de pánico, y en ese momento pues obviamente busqué ayuda profesional, me puse en manos de muy buenos profesionales que me ayudaron a salir de aquella situación, pero de repente todo se puso en jaque, ¿no? Es esta idea de por qué has llegado a esta situación. Pues vamos a ir desenredando este ovillo de malestar hasta que entendamos qué es lo que ha pasado. Y digo que afortunadamente me lesioné porque tocar fondo fue lo que me permitió coger el impulso para tomar las riendas de mi vida al final, ¿no? Y lo que descubrí, Sofía, es que pues había creado un negocio en base a todo, como decíamos antes, ¿no? Todo eso que yo creía que tenía no me había dado el permiso para indagar dentro sobre lo que yo de verdad quería, no había proyectado en el largo plazo qué vida quería para mí, ¿no? No me había dado ese permiso y sobre todo no había entendido que tenemos el 100% de la responsabilidad de nuestra vida y de nuestro negocio en caso de tener un negocio. Entonces, esta idea de victimizarnos y estar constantemente culpando a los otros, por eso es fácil quejarse de un jefe que es otro. Cuando eres tú, es más jodido. Porque entonces, pues haz algo, ¿no? O sea, ten una conversación de tú con tú y proponte cosas y negocia y mira a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Quejarse es muy fácil, proponer soluciones es un poco más complicado. Y tenemos esa maravillosa oportunidad de asumir la responsabilidad y cuando lo haces, pues las cosas cambian bastante. Es verdad que entonces hay que currar, hay que remangarse. Si quieres algo, tienes que estar dispuesto a hacer lo que hace falta hacer, todo legal, para que eso se materialice. Pero tenemos esa oportunidad y en mi caso fue una lesión que me dio la oportunidad de enfrentarme a mí misma y a todos mis miedos para elegir qué vida quería construir para mí. Me encanta. Parar. No, no, es la necesidad de parar. Además, esto lo veo mucho, ¿no? Hay personas que veo continuamente haciendo cosas, haciendo. Y para mí eso es como un avisito, porque también lo he vivido y sé lo que es, ¿no? Entonces, son esos avisos de decir, ¿de qué estás huyendo? Si tanto haces, tanto haces. Y hay algo que me ha gustado mucho de ti, que ahora hablando contigo también lo estoy viendo aún más, que es el papel tan importante que le estás dando a la salud y a Sí, la mentalidad. Y esto yo creo que tanto en tu caso como en el mío es algo que aplicamos mucho al trabajo que realizamos. No dejamos la mentalidad afuera, sino que a la pregunta, yo creo que muchas veces por un tema de coste de oportunidad, me explico. A la pregunta de qué es lo que quieres, yo quiero tener un negocio que facture tal, no sé qué, porque muchas veces ni siquiera es elección tuya, es que es lo que has visto fuera y has dicho, pues esto, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Vale, yo creo que muchas veces no hay una conciencia del coste de oportunidad que supone tomar una serie de decisiones. Si quieres un negocio totalmente. si quieres un negocio de 6 cifras, de las famosas 6 cifras, Sí. ¿qué vas a tener que hacer? ¿Qué han hecho otras personas antes que tú estas que ves como caso de éxito? ¿Qué camino han recorrido? ¿Qué han hecho para llegar a esas 6 cifras? ¿Qué han Mm. dejado de lado? ¿Qué han perdido? ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿Estás dispuesto a apostar esto? Porque piensa que incluso apostándolo está la incertidumbre de que puede que no lo consigas. Estas personas tampoco sabían que lo iban a conseguir. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿No? Y Totalmente. esto yo lo utilizo mucho con clientas y es que estoy convencidísima de que tú también quiero esto. ¿Por qué quieres eso? Y sabes lo que hay que hacer para conseguirlo, estás dispuesto, es coherente con lo que tú quieres en tu vida. Quiero ser libre, nos encanta la libertad, Mm. a ti y a mí muchísimo. Pero hay Quiero mucha ser gente que libre. lo dice, pero no es verdad. Que ahí está otra. Estoy completamente de acuerdo con Bueno, todo esto, ese Sofía. es otro tema. Yo también, mis clientes me dicen que soy muy pesada porque siempre les digo, ya, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Párate, piensa, no te actives, de verdad. Antes, pero es que quiero hacer. No, 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 no. Es que no te voy a dejar que hagas. O sea, no te voy a abrir la puerta esta de los caballos cuando están ahí a punto de salir a correr hasta que no me convenzas de que es coherente en ti todo este hilo de decisiones que se supone que has tomado, ¿no? Porque para mí la libertad al final es ser capaz de decidir algo que es coherente contigo y con lo que te puedes comprometer y con aquello que te hace vibrar, etcétera, ¿no? Es un poco
turbante en la cabeza si quieres, porque sí que yo creo que las energías son importantes y que cuando se siente, se siente. Pero tiene que tener todo un hilo de coherencia, como tú bien dices, porque si no, no lo vas a hacer. Y mucha gente, hay dos temas aquí, ¿no? Tres. Muchos no sabemos lo que queremos, es muy difícil saber lo que uno quiere, ¿vale? Porque sí, porque hay que subirle mucho el volumen al instinto y bajarle mucho el volumen al ruido. Otra de las cosas que nos pasa es que creemos que queremos unas determinadas cosas, pero en realidad no es verdad, como esta idea de la libertad. Hay un montón de gente para la cual sentirse libre no es una prioridad natural, visceral, innegociable. Hay gente que prefiere seguir pues las órdenes de otras personas, hay gente que prefiere seguir un patrón de vida establecido y está de puta madre, siempre y cuando a ti te haga feliz, ¿no? O sea, que no quiero que nadie juzgue a nadie porque me parece que ahí está el kit de la cuestión, que lo que funciona a unos no funciona a otros. Y el tercer elemento, que es el clave para los que nos están escuchando, porque ya sabemos que sí que son personas que se han lanzado en esta aventura, ¿no? Se supone, es esta idea de que la gente quiere el objetivo, pero no se para a pensar en lo que tú has dicho, ¿no? Que es que lo que quieres, lo que tienes que querer es el recorrido. Porque si tú solo ves el outcome, si tú solo ves el retorno, si tú solo ves el objetivo, si solo ves las 6 cifras o las 7 o las 20, me da igual, porque Abandonas. abandonas. Si no te das cuenta de que sí que hay que currar un montón, pero emprender no es duro porque tengas que estar sudando sangre. Emprender es duro porque te enfrentas a un espejo, emprender es un espejo de ti mismo y te tienes que convertir en una persona que no eres para conseguir objetivos nuevos, porque siempre si haces las cosas de la misma manera, pues vas a tener el mismo resultado, ¿no? Porque vas a tener que currártelo un montón, porque vas a tener que sacrificar cosas, porque vas a tener que hacer constantemente cosas que te generan un disconfort brutal, ¿no? Pero hay que hacerlas. ¿Estás preparado para hacer lo que hay que hacer? ¿Estás preparado para renunciar a lo que hay que renunciar? ¿Estás seguro de que ese objetivo, más allá de la persona que tú ves en Instagram, que se supone que su vida es todo champán y fantasía de coches de lujo, eso de verdad es lo que quieres? Porque lo que estás viendo además es una proyección de lo que te deja ver esa persona, ¿no? Entonces, claro, en todo ese batiburrillo de cosas, rascar hasta encontrar qué es lo que a ti de verdad te va a estimular, te va a impulsar, te va a empujar en el medio y largo plazo, porque esto es una carrera de largo recorrido, no es, bueno, hago un sacrificio de un año y chimpún, no, No lo porque yo sabes. llevo 10 y tú llevas un montón también y te lo tienes que seguir currando porque es la manera de operar, ¿no? Es la energía que demanda de ti tu negocio. Sí, además, el primer punto que has dicho, ¿no? Por ejemplo, que me ha gustado mucho estos 3 puntos y además creo que has generado como una cantidad de preguntas que son para parar el podcast, repetirlas y hacerse esas preguntas con honestidad y con papel y Mm, boli, que a veces la honestidad es muy complicada porque te uf, hace darte cuenta de que tienes que hacer cambios y puedes tener un miedo a hacer esos cambios, tanto por ti como por lo que el entorno puede decir, que no es nada fácil. O sea, no, no lo hay un es. trabajo bastante bestia. Y el primer punto que hablabas de que no sabemos lo que queremos muchas veces y hay que subir ese volumen, que me ha gustado mucho como lo has explicado. Ojo que también creo que hay un juego de, a veces queremos tener las respuestas sin haber probado antes. Y esto Mm, es un juego. O sea, la vida es un juego. Y hay veces que dices, es que no sé qué quiero. ¿Te has planteado probar ABC? A ver qué pasa. Que A no es, vaya, he fracasado. No, no has fracasado. Has probado una opción y por ahí no era. Genial. Pasamos a la opción B. Yo no sé si es, y además quiero saber tu opinión porque me está encantando escucharte. Yo no sé si es por esto que nos han enseñado desde pequeños de hacer el examen y o la respuesta es correcta o la respuesta es incorrecta, es decir, esta dualidad bien y mal, mm. correcto, incorrecto, si es incorrecto, directamente está mal, no te doy opción a racionalizar, a comentarlo, directamente está mal, ¿no? Yo no sé si eso nos ha afectado tanto
que esa dualidad llega a todos los aspectos de nuestra vida y no nos atrevemos a probar cosas por ese miedo a equivocarnos, como si errar fuera ya el fin del mundo, como si se nos fuera a caer el cielo encima, ¿no? No sé qué opinas tú. Pues no sé muy bien cuál es el origen de esto. Sí que es verdad que en los últimos años, diría que en los últimos 20 años, ha habido una explosión del desarrollo personal, ¿no? Y por fin se nos está dando permiso para hacernos estas preguntas. Pero es verdad que venimos de un sistema, de una cultura y de un sistema educativo y de un sistema profesional que viene de la revolución industrial. Es decir, nos hemos construido una sociedad de operarios, ¿no? Que tienen que ir a la fábrica a hacer una determinada tarea. Y todo nuestro sistema está creado en base a esto, en capas profundas, ¿vale? Obviamente vamos a la universidad y estudiamos física o lo que sea, ¿no? O medicina, o bueno, los oficios, están los oficios, y cuando no te dedicas a un oficio, que es lo mismo, ¿no? Es reproduce este modelo, haz esto, pues vivimos en una sociedad herencia de la revolución industrial. Con esto las nuevas tecnologías y con este auge del desarrollo personal, yo creo que están empezando a surgir las preguntas, pero no estamos acostumbrados a hacérnoslas, ¿no? Y es muy difícil, y estoy completamente de acuerdo contigo en que, sobre todo en las fases de arranque de cualquier proyecto, ¿vale? O sea, puede ser un viaje, puede ser una pareja, puede ser un equipo de fútbol que te montas con tus colegas, o puede ser un negocio. Pero en las primeras fases es fundamental que desde el punto de vista del mindset, desde el punto de vista de la mentalidad, te des permiso para probar y equivocarte y que se te caiga el castillo ese que estás construyendo con cubitos de madera. Porque va de eso, ¿no? Y una de las cosas que yo le digo mucho a los emprendedores a los que tengo acceso, y sobre todo en los talleres y charlas que doy para otras instituciones, para gente que arranca, es date este permiso. Y cuando me preguntan, bueno, pero esta determinada estrategia me va a funcionar, digo, no tengo ni puta idea, pruébalo. Yo solo sé si funciona o no funciona para ti cuando vienes después de tener un recorrido y unos años de experiencia y me dices, mira, esto lo he probado, me ha ido así, no sé qué, te puedo ayudar a analizar qué es lo que ha pasado, cómo se puede optimizar, si lo deberíamos abandonar o podemos tratar de sacarle chicha o qué. Pero si estás arrancando, pruébalo y luego vienes y me lo cuentas. Yo qué sé, que no o sea, tengo una bola de cristal aquí, pero vidente no soy, te quiero decir, ¿no? Efectivamente. Y esto además me encanta que digas eso, porque ocurre mucho y también lo veo con clientas, ¿no? Que a veces me dicen, es que no sé si a lo mejor de esto no sé lo suficiente y no sé el cliente al que me enfoco qué va a opinar de si no le sé contestar. Y digo, es que no tenemos por qué saber de todo. Y esto es uno de los casos típicos de, no es que si te dedicas al marketing, a la comunicación, a la estrategia de negocio, tienes que tener la respuesta. No, no la tengo. No, Ojalá pudiera, pero es que no sé quién la puede tener. O sea, no. quien te la quiera vender, no sé realmente qué te está ofreciendo porque no puede ser, ¿no? Entonces, me encanta también escucharlo en ti por esto. Sí, sí que es verdad, Y Sofía, perdona que te interrumpa, pero que podemos sí, orientar con respecto a cosas que son un sinsentido. Esto sí. O sea, a veces hay cosas que dices, a ver, por aquí no vayas porque tu público no está aquí, o por aquí no vayas porque tu industria, pues vendes a empresa, no tiene sentido que, ¿no? O yo qué sé, no sé, vendes vigas para construcción, pues ¿qué coño haces teniendo un Instagram? ¿Sabes? Pues hay cosas que es como sí. de perogrullo, ¿no? Y que los clientes no tienen por qué saber y tal, y les podemos orientar. Ahora, es verdad que no tenemos todas las respuestas. Y además muchas veces ellos tienen más información sobre el mercado porque lo conocen más, ¿no? Que ahí es donde está Totalmente, nuestro trabajo de saber hacer la pregunta para que ellos puedan sacar la información y puedan totalmente. probar y validar. Luego ya medimos y vemos por dónde seguimos avanzando. Y en línea con esto, quería aprovechar para preguntarte. Trabajamos mucho, al final, cuando trabajamos con emprendedores, trabajamos mucho la mentalidad, que es el tema que estamos hablando. ¿Qué bloqueos has visto tú, consideras que son los más típicos que frenan a un emprendedor? Y vamos a ver si de ahí podemos dar también algunos tips o algunas preguntas, porque más bien son preguntas,
Sí, para ayudar a salir de ese bloqueo y dar ese pasito. claro que sí. Mira, el primer cambio heavy que yo creo que no nos explican y que es fundamental hacer cuando tú decides tener un negocio es el entender y aceptar que el día que tú decides ser autónomo, freelance, tener una SL, me da igual la forma jurídica y me da igual la estructura, si tienes 20 empleados o estás tú solo, pero tú estás creando una empresa. Y eso significa que esa empresa tiene un montón de funciones, un montón de roles, tiene todo un organigrama y que si tú sigues operando desde la mentalidad del empleado, es muy difícil que tu proyecto sobreviva en el medio plazo. Incluso si a lo que tú aspiras es a tener un autoempleo, que por cierto me parece súper lícito y me parece de puta madre y estoy cansada de escuchar que entonces eso no vale y eso no es emprender, tener un autoempleo es de ole. Y si eso es lo que tú quieres, ole, ¿no? Pero da igual, incluso si eso es lo que tú quieres, tú tienes una empresa. Entonces, esta mentalidad de empleado la debes abandonar porque tu negocio no es tu jefe. De hecho, la semana que viene, creo que es, publico un episodio en mi podcast precisamente sobre esta cuestión, ¿no? La he explicado de muchas otras maneras, pero en esta ocasión va de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va de que alguien venga y te diga, haz esto. Es que tú tienes que inventarlo y además tienes que priorizarlo, que aquí está otro de los elementos importantes, ¿no? Veo constantemente gente que tiene un negocio propio que va como gallina sin cabeza todo el día con la lengua afuera y derrapando, que se mantiene todo el día muy ocupado, haciendo todo como a gran velocidad, pero ese todo no son las tareas esenciales, primordiales y fundamentales que van a generar un impacto en su negocio. Es decir, nos mantenemos muy ocupados haciendo nada. ¿Por qué? Porque vender nos incomoda, porque levantar ese teléfono, picar esa puerta, mandar ese mail, ese presupuesto, postularse para esas que son las cosas importantes de verdad que hay que hacer en un negocio, pues las esquivamos. Es mejor estar, pues yo qué sé, creando contenido para Instagram, revisando por enésima vez el copy de tu página web en el quiénes somos, porque cuando tenga la web, pues ya un día. No, para arrancar un negocio no hace falta ni logo, ni web, ni mail corporativo, ni nada de nada de nada. Hacen falta las agarraderas como para salir y vender. Y eso es lo que dejamos para lo último, cuando en realidad es lo primero, ¿no? Entonces diría que esta idea de abandona la mentalidad de empleado y empieza a entrenar tu mentalidad de CEO y desde aquí no se trata de que de un día para otro hagas clinch, ya soy un CEO. No, se trata como los abdominales, de que tú te plantees que tienes que entrenar esto todos los días y que es un músculo más que vas a ir desarrollando y que ninguno arrancamos nuestro negocio siendo ya un CEO. Que todos arrancamos desde el mismo sitio, igual que con una lista de suscriptores de newsletter, que todos arrancamos con 0 suscriptores, pues es exactamente lo mismo, pero que hay que adquirir ese compromiso de quererse transformar en esta persona y que quien tú eres ahora no es quien va a ser la persona que consigue estos resultados, con lo cual tienes que hacer una proyección de ti mismo, como tú decías muy bien antes, ¿no? ¿Qué quieres lograr? Vale, ¿a quién puedes mirar que haya conseguido estos resultados? ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué han hecho estas personas? ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cuál es su mentalidad? ¿En qué ponen el foco? ¿No? Que es aquí la idea de prioridades y foco. O sea, ¿qué es lo que de verdad necesitáis tu negocio y tú ahora para avanzar? Y lo que necesitas cuando arrancas no es lo mismo que cuando estás creciendo, ¿no? Si bien decíamos antes, pues desde el punto de vista de la mentalidad o del marketing, cuando estás arrancando, vender, 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 vender y darte permiso para cagarla todo el rato y aprender, ¿no? Cuando estás en fase de crecimiento, pues evidentemente las prioridades desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista tuyo como líder de ese negocio, pues van a cambiar, en fase de mantenimiento van a cambiar, si estás en fase de escalada, pues van a ser otras, ¿no? Entonces diría que este es el siguiente paso así como importante. Y otra idea, creo, muy importante en el cambio de mentalidad, por lo menos
de todos los emprendedores que conozco que no vienen de un bagaje de marketing, es la manera en la que ven al cliente. Porque si bien tu negocio no es tu jefe, tu cliente tampoco. Tu cliente es tu cliente, no es tu jefe. Entonces veo un mogollón de emprendedores que van persiguiendo a sus clientes, ¿no? Claro, veo gente que se agobia mogollón con esto de la creación de contenidos y que dedica un tiempo completamente obsceno a crear contenidos que son un soberano coñazo que no sirven para nada, es decir, no sirven para vender, ¿no? ¿Por qué? Porque se están mirando el ombligo todo el rato y como mucho se ponen a mirar a la competencia y cuando se ponen a crear contenido le hablan como a la competencia para demostrarle que son los más. Pero caray, háblale a los ojos a tu cliente. A mí, una de las pistas es un síntoma esto, ¿no? ¿Y cuál es el origen de este síntoma? Muy a menudo es precisamente este escudarse para no vender, para no tener contacto directo con tu cliente, hace que no le conozcas. Y si tú no conoces a tu cliente, no puedes hacer marketing. Efectivamente. Efectivamente, ese es el tema, es el no sé a quién le estoy hablando porque no me he parado a hablar con la persona real, ¿no? Que por esto muchas veces se crea este perfil de cliente ideal cuando el cliente está afuera. Vete Claro. directamente a hablar con la empresa, vete Pregúntale. directamente a hablar con el cliente y pregúntale qué problema tiene y pregúntale por el contexto, ¿no? Pregúntale, no si le gusta tu planteamiento, no, pregúntale No, qué está haciendo, qué ha hecho, si lo está pudiendo, si lo ha podido resolver, si está contento con la solución que tiene, o sea, efectivamente. realmente habla. Y a mí esto me gusta mucho y algo que trabajo con mis clientes, es decir, el trabajo de venta, si tú realmente trabajas por pasión y de verdad quieres ayudar a esa persona, el trabajo de venta es el trabajo más sencillo, porque lo que es un proceso de empatía, de sentarte Totalmente. con la persona y de hablar, más que de hablar, de escuchar. Es un proceso de escuchar. Y Totalmente. ahí el cliente percibe realmente el interés. Y ahí no hay miedo a que el cliente se vaya, no, no, porque ya no estás en esa situación de desventaja de el cliente tiene el poder y yo tengo que pavonearme, ¿no? Esto es como una cita. Si vas a una cita y empiezas a decir, bueno, es que yo entreno todos los días, mira qué fuerte estoy, además como genial y he estudiado esto. Otra persona se aburre. Sí. Dice, si es que no me ha dejado hablar, o sea, no me ha preguntado nada, o sea, a esta persona no le intereso yo, le interesa al mismo, ¿no? Y en la venta ocurre lo mismo, por ese miedo a perder el cliente, hablamos de los beneficios, bueno, ni de los beneficios, de las características del Sí, producto, exacto. de lo que tenemos, de todo, y el cliente dice, es que no se ha molestado en saber qué problema tengo yo. Bueno, Esto yo no sé. y ni siquiera, o sea, creo que ni siquiera nos dan ese beneficio, ¿no? Es como No me interesa. te vas, sí, no me interesa, o sea, chao, no te vas a quedar ni siquiera en mi recuerdo, pero si tú notas que alguien tiene una solución genuina para algo que a ti te pasa y tú lo tienes identificado y esta persona te está proponiendo resolverlo, joder, va a querer hablar contigo. Es que no hay nada no hay nada de malo, ¿no? En eso. Lo que pasa que aquí también yo creo que tiene mucho que ver, Sofía, con la relación tóxica que tenemos con el dinero, ¿sabes? Porque este ejercicio que cuando vences esta vergüenza del vender y la gente que tiene negocios que ya funcionan es porque normalmente sí que pues viven ese proceso de tanto en tanto, ¿no? Sí que tienen este conocimiento y sí que empieza a surgir la venta como un resultado natural a una relación entre humanos que tienen problemas y soluciones que hacen match como en Tinder, ¿no? Como, yo también utilizo mucho la analogía de la cita porque me parece que es muy ilustrativa. Entonces, yo creo que se trata precisamente de esto, del fluir, como tú muy bien dices, entre lo que le pasa a un determinado grupo de personas y lo que tú puedes resolver. Y ya está, que el dinero es un intercambio de energías, y ahí se queda, pero veo que muy a menudo los atascos que tenemos con respecto al crecimiento de nuestros negocios tienen que ver con la relación personal que el promotor de ese negocio tiene con el dinero y entonces, caray, ya se empiezan a complicar las cosas porque son ovillos que se empiezan a entremezclar, ¿no? Y es verdad que hay momentos en los que hay que empezar a separarlos y empezar a trabajar por separado todos esos frenos que tenemos cada uno, esos techos de cristal que nos hemos construido para ver de nuevo cuál es tu voz interior que te dice
hasta dónde puedes llegar o hasta dónde quieres tú llegar, ¿no? Que no hace falta que aspires a ganar $1.000.000 o facturar $1.000.000 al año si es lo que tú quieres o lo que tú no quieres, ¿no? Totalmente. Es verdad que con el tema del dinero, pues a mí también cuando esto ocurre me gusta hablar un poco del intercambio de valor, ¿no? Y de decir, haces esto porque Además, esto ocurre mucho, lo veo mucho. ¿Quieres trabajar, quieres dedicarte a esto porque te guste, porque sientes que aportas un bien a la sociedad? Sí. ¿Lo estás monetizando? No. ¿Qué estás haciendo para que entre dinero en tu casa? Esto otro. ¿Te gusta esto otro? ¿Sientes que aportas valor? No. Podemos moverlo hacia el otro lado, o sea, podemos mover ese intercambio de energía, ese intercambio de valor hacia un área en la que te sientas cómoda y entender que si no tienes mentalidad de empresa, mentalidad de negocio, esto que realmente aporta y te hace sentir bien nunca va a despegar, ¿no? Lo que pasa es que se olvida. Es fácil, cuando hay esos miedos, esos bloqueos, es fácil olvidarlo. Por eso bueno, me encanta toda la conversación, pero me ha parecido muy potente, por eso lo quiero remarcar, porque lo has dicho un par de veces y no me cansaría de repetirlo. La importancia de ir convirtiéndonos en la persona que hace lo que hay que hacer para tener los resultados que quiere tener, ¿no? El ser, hacer, tener. El no podemos ser o no podemos conseguir X resultados desde la mentalidad o desde la persona que realmente ahora mismo no está en lugar de conseguirlo, ¿no? Vale. Entonces, ese es un punto que me parece que si hay que sacar, hay muchas pildoritas aquí, de verdad que esto es para volver a verlo. Si hay que sacar una pildorita, la pildorita con la que yo me quedo personalmente, es la de vete convirtiendo, vete trabajando para ser la persona que hace lo que hay que hacer para tener lo que quieres tener, para conseguir lo que quieres conseguir. Me hace especial ilusión que extraigas esta píldora, Sofía, porque estoy escribiendo un libro que se llama La mujer que voy a ser. Esto no estaba No, preparado. no, lo juro que no. Y te explico por qué. Porque una de las charlas que más impacto genera cuando tengo la oportunidad de darla es Tu futuro tú, donde explico precisamente algunas experiencias personales y algunas reflexiones y trucos para empezar a entrenar esa futura versión evolucionada de ti que consigue esos resultados a los que tú aspiras y cómo al final también el recorrido y el camino pues te va a llevar a donde tú has de llegar a pesar de que no sea exactamente el punto X que tú hayas marcado en la hoja de ruta, ¿no? Y creo que las mujeres tenemos especial reto en todo esto porque pues llevamos menos años permitiéndonos el ser exploradoras y el ser dueñas de nuestra propia vida y menos esclavas de otras responsabilidades que eran derivadas, ¿no? A ver si tú podías ser una empresaria nómada hace 100 años, pues muy probablemente no, ¿no? Es decir, no tenemos esta experiencia colectiva y pues me hace mucha ilusión porque La mujer que voy a ser es un libro que estoy escribiendo con muchísimo cariño precisamente sobre este darse permiso y este empezar a entrenar esa versión evolucionada de ti que consigue los resultados que hoy anhelas y todos los bumps in the road que te vas a ir encontrando, ¿no? Todos los baches y todos los autosabotajes que se van a activar en ti, cómo identificarlos y cómo, bueno, pues no soltar las riendas de lo que estás haciendo. Pues me parece súper bonito y como también compartiré en redes y cómo encontrarte, me parece genial para también enterarme porque me encantará leerlo cuando esté disponible. Y además este tipo de conversaciones me gustan y las hago principalmente por esto que dices. Creo que necesitamos tener referentes. Creo que igual que para decidir quiero ser bombero o quiero ser astronauta, alguien ha tenido que ir primero y tenemos que ver que esa posibilidad existe, ¿no? Como decía Walt Disney, la realidad se crea dos veces, primero en la imaginación y luego ya sí puedes llevarlo a cabo. Pues yo creo que este tipo de conversaciones, sobre todo cuando es entre mujeres, estamos creando una realidad y estamos dando a muchas personas también esa pildorita de, oye, que esto es posible y esto se puede trabajar y esto existe y estos valores que cada cual tenga
yo puedo darles prioridad en mi vida y puedo crear una vida que no tiene que ser el emprendimiento necesariamente, como No, antes hablábamos, que simplemente sea lo que tú necesitas para al final ser feliz y vivir en paz, que yo creo que es el fin último que todos queremos, ¿no? Sentirnos bien con nuestra vida. Así absolutamente. que, así que poquito más, no sé si quieres añadir alguna cosa más, pero me encantaría también que nos dijeras dónde encontrarte. Lo pondré también en la descripción. Y ha sido un absoluto placer, te lo digo de corazón 100%. Ya me habías dado una energía preciosa, lo que no sabía era que me iba a volar el tiempo contigo de esta manera. Gracias, gracias por todo lo compartido, creo que es de muchísimo valor y de Gracias verdad a ti, que... Sofía. Muchas gracias a ti. Ha sido un rato precioso y espero que podamos continuar porque vengas como invitada a Focuspreneur Podcast y continuemos ahí esta charla sobre tu experiencia y tu camino emprendedor para que puedas servir como referencia también para la audiencia. Y de hecho creo que el siguiente paso natural para tu audiencia, si quiere cotillear un poco más mi trabajo, es precisamente Focuspreneur Podcast, que son pildoritas semanales en las cuales se intercalan ideas, reflexiones sobre mentalidad, desarrollo de negocio, emprendimiento y rascar en ese cómo subirle el volumen a la vocecita interior, con conversaciones con gente que tiene negocios propios, que hace cosas chulas y tiene historias interesantes que compartir, con la idea siempre con esta optimismo y buen humor de restarle importancia y proponer herramientas para que, bueno, nos enfrentemos a estos monstruos del armario que todos tenemos. Entonces ese es el sitio natural, luciaorbiler.com, no perdáis la pista porque pronto voy a sacar algunas novedades, pero si estáis un poco desorientados sobre dónde poner foco en este momento preciso en vuestro negocio, si entráis en luciaorbiler.com os aparecerá un pop-up en el cual os podéis descargar la brújula Focuspreneur, que precisamente os ayuda a entender cómo invertir ahora mismo, dadas vuestras circunstancias y las de vuestro negocio, el foco, la prioridad de eso que os va a ayudar a avanzar tanto vosotros como vuestro propio negocio. Pues Lucía, muchísimas gracias por todo. Pondré esa información en la descripción y acepto esa invitación, encantada. Así que nos veremos otra vez prontito. Muchísimas Claro que gracias. sí. Gracias a ti, Sofía.